Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Señales Ocultas, aquí por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, y con los medios de contacto, Twitter, Instagram, Facebook, 3A Llamada Radio. El día de hoy, con la compañía de nuestros queridos colaboradores y amigos, Estefanía Samperio. ¿Cómo estás, Fanny? Sí, muy amable, gracias por acompañarnos, y el ingeniero Alfredo Herrera. Don Alfredo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, Juan Ramón, muy buenas noches, Fanny. Pues aquí con la novedad de este, es un buen tema, muy buen tema, nada más que es un tema contrastante en términos del programa. ¿Cómo lo veremos? Muchas gracias. Bueno, medios de contacto, ya lo mencionamos, va a aparecer en un momento el teléfono para el WhatsApp, para las personas que nos quieran hacer favor de dejar sus comentarios. Un saludo hasta Punta del Este, allá en Uruguay, en Lima, Perú, en Guatemala, en algunas ciudades de los Estados Unidos, y con mucho afecto también a nuestros queridos amigos que nos siguen a través de iVox.com, allá en la madre patria. Y también muchas gracias por los comentarios que nos han hecho favor de dejarnos en YouTube y en Face, referente a los programas y a la opinión que les causamos. En especial nos han hecho el favor de escribirnos desde Buenos Aires, muchísimas gracias, y pues lo único que pretendemos es comunicarnos, ¿verdad? Buscar información que nos dé respuestas a muchas inquietudes que hemos manejado a lo largo del tiempo y de la vida. Y el tema del día de hoy, como decía el ingeniero Herrera, está contrastante, ¿verdad? La física cuántica y la espiritualidad. Es de analizar, es de meditar y ponernos a reflexionar, ¿no, don Alfredo? ¿Cómo ve? Sí, es un tema un tanto cuanto, válgame la expresión, difícil porque casi todo el mundo le teme a la parte científica, y más si esta parte científica es relativamente reciente, y choca contra lo que es la física clásica. O sea, hay leyes que han perdurado por 350 años, siguen vigentes, pero como veremos, se opone un poco hacia lo que se ha descubierto por la física cuántica y su relación con la espiritualidad. Claro. Tal vez este tema para muchos de nuestros queridos amigos sería una manera diferente de ver la esencia del ser humano, ¿no? Sí. Y aquí, y por esa razón, entendiendo que no todos están versados en este tipo de asuntos, es que estamos diseñando este programa de manera tal que vayamos de lo más elemental hasta la parte culminante, que es convertir la parte científica expresada en términos de espiritualidad. Claro. Con lo cual se evita que tengamos una dualidad en términos de ciencia y religión, que es lo que a final de cuentas ha contribuido a últimas fechas la física cuántica a tener un solo lenguaje, una sola interpretación, para dar pie a lo que es la espiritualidad, y no tengamos nada más conceptos dogmáticos y que los respetemos como actos de fe, sino que tengamos ya un apoyo de naturaleza científica. Yo creo entonces, tal vez usted estará de acuerdo, que sería muy oportuno para... Sí, porque son temas que no todo el mundo llamaron la atención. Claro. Terminó la preparación académica y uno continuó con su vida, y hubo aspectos que se fueron quedando. Entonces, sería muy oportuno, creo yo, que pudiéramos iniciar desde lo más sencillo, ¿no? Con la diferencia, si ustedes están de acuerdo, que existe entre la física clásica
y la física cuántica. La física cuántica. Muy bien, yo preparé esto. Este es un tema, reitero, un poquito o un harto difícil de tratar, porque es la parte científica. Aun cuando mi profesión es de carácter técnico, yo soy ingeniero químico, sí se me facilitan algunas cosas, pero obviamente pues, no estoy versado en todas. Sí. Entonces, pues tengo que hacer uso del lápiz y el papel, apuntar esas notas, y esas notas que les preparé para hoy día, en la parte de las diferencias básicas entre la física clásica y la física cuántica, son las siguientes. La visión newtoniana de la física se conoce hoy como la física clásica. En esencia, la física clásica es un formalismo matemático del sentido común. Enuncia 4 presunciones básicas acerca de la trama de la realidad que corresponden en cierta medida a la forma en que el mundo aparece ante nuestros sentidos. Estas presunciones son: la realidad. Desde el punto de vista de la física clásica, se alude a la presunción de que el mundo físico es objetivamente real, es decir, el mundo existe independientemente de que alguien lo observe o no, y plantea como evidente de por sí que el espacio y el tiempo existen de una manera fija y absoluta. Bien, como contraparte, por lo que toca la física cuántica, nosotros no tenemos, bueno, se dice científicamente que no se tiene un mundo real, ¿sí? Lo que se tiene es una conciencia que observa un mar de posibilidades, que entonces esa conciencia trae al ser la realidad. Entonces quien forma el mundo, quien forma la realidad es el observador. Esa es una gran diferencia con respecto a la física clásica. Bien. Y ahí comienzan los problemas, ¿no? Problemas en sí, y ya veremos que no es tanto problema, ¿no? Ya lo iremos desglosando. Bien. También en la física clásica se plantea como evidente de que el espacio y el tiempo existen de una manera fija y absoluta. Para efectos de la física cuántica, el tiempo y el espacio no existen. Solamente existe el momento eterno del aquí y el ahora. Otra presunción básica es la locabilidad. Para la física clásica se hace referencia a la idea de que la única forma en que se puede influenciar a los objetos es por contacto directo. Contrariamente a lo que establece la física cuántica, de que una vez que 2 partículas han entrado en contacto, por más que se separen en un espacio, si se encuentra una aquí y otra a miles de kilómetros, lo que le suceda a una partícula se refleja además instantáneamente en la otra. Eso se le llama el principio de la no localización en el términos de física cuántica. Bien. Otra presunción es la causalidad. Para la física clásica presupone que la flecha del tiempo solo apunta en una dirección, estableciendo así que la secuencia de causa y efecto puede darse en ese orden y solamente en ese orden, en una sola dirección. Bien, para efectos de la física cuántica el tiempo no existe. Y para esos mismos efectos no hay causa y efecto, porque quien crea el mundo es el observador. Entonces cada uno con sus observaciones hace patente la realidad, porque recordemos que lo que estamos viendo sería un mar de posibilidades, y viendo en ese mar de posibilidades el observador verá una determinada partícula que se realiza
y de esa manera estás haciendo su mundo. Entonces, quien crea ese mundo es el observador. Entonces, no, para efectos de física cuántica no hay tiempo y no hay causa y efecto. Finalmente, la última presunción es la continuidad. Para la física clásica presupone la no existencia en la naturaleza de saltos discontinuos y que el tiempo y el espacio son parejos, es decir, no presenta alteraciones. En tanto, para la física cuántica se tiene materia, pero se presenta la forma de nódulos de energía. De esos nódulos de energía que constituirían la materia, está constantemente intercambiando energía con algo que se llama energía de campo cero. Alguna gente también lo llama energía oscura. Es decir, es energía, no existe el vacío, es energía que está circundando, está rodeando todo lo que es materia. Y esa materia son nódulos de energía. Y entonces constantemente se está cambiando entre esos nódulos de energía, que son la materia, con energía proveniente del campo cero o de la energía oscura. Bien, por lo tanto, no hay una continuidad. En el caso de la física cuántica no hay una continuidad y nosotros mismos lo vemos. Nosotros estamos hechos finalmente, en esencia, de una serie de átomos, y esos átomos están formados por partículas atómicas, electrones, protones, neutrones, etc. Estando los electrones girando en una órbita alrededor, en una nube alrededor del núcleo. Por lo tanto, es prácticamente hueco. Lo que nos da la sensación de solidez es nuestra baja capacidad humana para detectar esos huecos. Pero la materia en sí no es continua, es discontinua, por las razones que les estoy mencionando. Estaba yo pensando, por ejemplo, que nuestro pueblo, ingeniero, en promedio tiene el 4º, 5º año de primaria en su preparación académica, es el promedio que se manejan en las estadísticas. Qué importante sería que pudiéramos expresarles de una manera bien sencilla, comprensible para ellos, que debemos dejar de mirar al ser humano en un aspecto total de materia, porque somos algo más. ¿Cómo se lo dirías, Fanny, a las personas? No sé, que tomen como en un principio la observación de los niños. Uh-huh. Como ellos no tienen esta visión de separación, por ejemplo, pero de cierta manera se las vamos inculcando, ¿no? A mí me gustaría tomar la cuestión de que en la educación de México y en la de muchos países es laica. Sin embargo, también se ha perdido esta cuestión espiritual, ¿no? Inclusive en las familias. Sí. Antes se daba esto, ¿no? Que te explicaban, que te decían que era la muerte, hacia dónde ibas, ¿no? Y ahora ya es como tema prohibido, por ejemplo, ¿no? Como que eso no existe, no forma parte de la vida. Claro. Uh-huh. Entonces, los niños van manifestando esta dualidad conforme ellos van perdiendo esta parte como espiritual con la que ellos nacen, pero también se las vamos inculcando, ¿no? Entonces, son términos que ahora ya manejamos más comúnmente. También a raíz de este filósofo, René Descartes, y bueno, ya son términos que antes eran como restringidos hacia la psicología y que ahora ya se usan normalmente, ¿no? Tu mente, tu espíritu, tu cuerpo, pero nada más les dejamos como dominar más los términos o saber más que tu cuerpo es diferente a tu mente o a tu cerebro, ¿no? Entonces nos vamos precisamente más a lo material. Pero yo me refiero mucho a esta parte de que ellos quizá pueden enseñarnos el camino, no tanto que nosotros a ellos, porque hay muchos niños que tienen esto como naturalmente, sí, ¿no? Claro. Esto de la espiritualidad, y aparte no entienden. Los vamos contaminando, ¿no? Sí, inclusive hay niños que cuando descubren su ombligo es así de, oye, tengo un ombligo,
pensé que nada más tenía mi cabeza, ¿no? Entonces esa parte es como que deberíamos hacerlo en reverso, ¿no? Sí. Yo también quería acotar algo a esta cuestión de la materia, ¿no? Que tiene espacios y que, bueno, ahí yo conocía otra teoría que decía que nuestro cerebro, como nuestro cerebro está en 3D, cumple esta maravillosa misión de rellenar los huecos, porque creo que si fuera de otra manera nos volveríamos locos, o sea, no podríamos comprender, no tenemos todavía la conciencia para entender este mundo, o sea, imagínense ahora que veamos todo con huecos, ¿no? Todo descontinuado, sería yo creo que algo muy fuerte, y hay gente que lo puede ver, y esa gente es especial, o se puede decir que hasta tiene alguna enfermedad, ¿no? Para la psiquiatría o para la psicología. Entonces nuestro cerebro nos protege de esta manera, de nuestro inconsciente también, ¿no? Crea esta visión de algo unificado y nos permite como cierta estabilidad, ¿no? Y nos permite también adecuarnos a este mundo, pues efectivamente material en el que estamos. Sí. Ahorita me pusiste a pensar, Fanny. Si pudiéramos ver el cerebro como un apagador, como un punto de contacto entre nosotros y el mar de posibilidades. Ese mar de posibilidades tiene toda la información. Entonces, si nosotros utilizamos el cerebro, no es para pensar, sino simplemente para ponernos en contacto con ese mar de posibilidades. Para elegir. Para elegir. Es un punto, es un equipo, para llamarlo de alguna manera, para ponernos en contacto con ese mar de probabilidades que tiene muchísimo, toda la información. Aquí habría también la posibilidad de esto, fíjense, el cerebro, como decías, Fanny, toma obtiene la autoridad de llenar esos huecos. Para muchas personas eso probablemente se llame conciencia, ¿sí? Quiere decir que durante ese mar de posibilidades pueden existir diferentes conciencias según la elección que haga nuestro cerebro. Y es ahí donde creo que el ser humano se ha equivocado en mucho, porque generalmente la elección que hace es de aspecto material, ¿sí? Basados en los conocimientos científicos clásicos de la física, pero dejando a un lado todo aquello que su elección no le ha permitido entender, que también existe. Claro, yo también creo en esta idea, ¿no? Porque ¿cómo va a elegir el humano una forma diferente de vida o una visión diferente si nunca la ha conocido? Si no la conoce, sí. Son muy pocos los que tienen esta conciencia abierta para saber, oye, yo puedo ser más. Pero, y yo lo veo a lo mejor en nuestro país, ¿no? Me centro mucho en nuestro país o en Latinoamérica, ¿no? Hay gente que ha llegado lejísimos, ¿no? Pero que también los identificamos como con algo diferente, ¿no? Con una autoestima, con una capacidad. O locos. O locos, claro, ¿no? Pero no sé si todos tengamos esta posibilidad si no te la ofrece, ¿no? Inclusive aquí en Internacional de la Llamada, que damos los cursos de música, eso a mí se me hace increíble, ¿no? Porque cómo un niño va a saber que es arte, que es música, que es canto, si no lo ve, no lo experimenta. Y yo creo que también muchas veces para nosotros, ¿no? Lo mismo. A lo mejor uno de niño crece con cierta religión y te cuadras hacia cierta religión, ¿no? A pensar que existe el cielo y el infierno y que te vas a morir y que todo es horrible, ¿no? La marginalidad nos aísla. Sí, Claro. pero a ver, yo tengo otra idea al respecto. A ver, nosotros estamos en este mundo, en este momento y en esta forma, en este lugar, para cumplir una cierta misión. Pero si partimos de la base de que en esencia somos espíritu, y en esencia formamos parte de un todo, y esa parte de un todo incluye la mente universal, sí. La mente estamos unidos a ellos. Entonces, necesariamente, si somos una parte intrínseca de esa mente universal, todo lo sabemos. No lo recordamos, Está dormido. pero lo sabemos. Puede ser. Entonces, no es de que me pongan o sea, que yo tenga la experiencia antes,
sino yo ya sé que conozco algo de esto, ¿no? O todo eso. Porque Pero formo parte de la unidad, de la ¿no? unidad, y la unidad lo sabe todo. Entonces, simple y llanamente, lo que vengo a hacer en este mundo es a vivir una serie de experiencias para ir completando o complementando mi evolución a nivel espiritual. Pero reitero, nosotros al formar parte de un todo, y ese todo lo sabe todo, nosotros simple y llanamente tenemos que recordarlo, experimentarlo y volverlo conocimiento. Claro, aquí igual la cuestión sería como despertar, ¿no? Porque pues yo puedo decir que quizá la mayoría de nosotros estamos dormidos, entonces, ¿qué técnica usar o de qué manera acercarte hacia este despertar? Porque no sé si de la mayoría de la gente despierten todos. Ahorita, por ejemplo, pensaba yo en algún colegio de cualquier ciudad de nuestro país, con tantos problemas económicos, políticos, sociales, culturales. ¿Cómo podemos o cómo se podría llegar e influir en esas generaciones que están brotando, pero que es necesario ya que broten con capacidades de conciencia diferente? Porque nosotros podemos apreciar que nuestra información, nuestro cerebro, nuestros conocimientos tuvieron una tendencia que bloqueó los demás conocimientos. ¿Me explico? ¿Cómo podríamos influir como adultos que somos para que esa información que reciben las nuevas generaciones les pueda favorecer para que logren el esplendor total de su existencia? Ese está bien difícil porque tendríamos que ir en contra del propio conocimiento académico que se les brinda, ¿verdad? Y sin embargo también se podría utilizar para darles una información adicional para que tengan mayor posibilidad de elección de su conciencia o de los elementos a los que usted se refería, ¿no? Sí, no quisiera chocar con esto y espero que tener la luz suficiente como para poderme explicar esto. Miren, todo ser vivo en el universo está en este momento cumpliendo con una etapa evolutiva que no podemos forzar. No podemos decir, tú pasas de aquí a acá. No, eso lo tiene que experimentar y cumplir cada parte, cada unidad de espiritual que está viviendo en este momento. No podemos decir así de dedazo, tú vas a adquirir este conocimiento. Cada quien tiene que ir evolucionando de acuerdo a su ritmo y de acuerdo a su plan. Sí, tal vez yo esté equivocado porque en el sentido de formación tengo en el pensamiento la idea de que se desarrollan programas educativos que sirven para lograr un objetivo en un individuo. Y tal vez me estoy equivocando pensando que también se puede hacer un plan educativo cuántico o energético o espiritual para que ayude a formar también ese individuo. Sería, pienso yo, tal vez equivocadamente, que se tendría que modificar todo el esquema del conocimiento de existencia que hemos venido manejando como personas. No sé, tal vez estoy un tanto precipitado en el concepto, pero si existe uno que se basa en la ciencia, en la razón, en el método científico, ¿por qué no corregir lo que está mal de ese, pero también empezar a impulsar un plan educativo general que ayude y beneficie al ser humano a alcanzar y encontrar de manera natural el clímax que debe tener su existencia? Por ejemplo, los niños en preescolar
tienen un programa determinado hasta cierto grado, hasta cierto tiempo, para que aprendan a identificar colores, a leer, a formar palabras. Pero del otro lado espiritual, ahí estamos con ese mar de posibilidades, ¿no? Algunos buscan las técnicas que mejor les satisfagan, otros no. Pero al final de cuentas, ese uso de la razón desvía en mucho el espíritu de las personas. Nos atrapa en los conceptos que solamente podemos razonar con lo que hemos aprendido en la escuela. Yo soy muy partícipe de esta idea porque, bueno, yo soy maestra de yoga, lo he mencionado en varias ocasiones, pero precisamente cuando doy clases descubro esta parte, ¿no? Porque cuando a los niños se les da la posibilidad, bueno, cuando yo doy clases siempre hago mucho énfasis en esta idea de todos somos uno, que en las culturas hindú se conoce como la red de Indra, ¿no? En la espiritualidad también, de cómo es arriba, es abajo, de todos somos hermanos, ¿no? Y veo que muchos niños inmediatamente lo asimilan, por ejemplo. En la escuela donde estoy ahora me dicen, ¿dónde das, en qué otro lugar das yoga, Miss? Porque yo sí quiero seguir tomando yoga. Pero hay algunos que no, o sea, la toman pues porque están en el curso de verano y no tienen de otra, ¿no? Pero claro que a lo mejor de 100 va a haber 3 que se van a acercar y van a decir, esto me gusta, o este es mi camino. Y creo que con esos 3 ya es una gran ganancia, ¿no? Sí. Pero se les está dando la posibilidad, ¿no?, de aprender esta parte. Entonces yo siento que como niño sí estás atado a muchas situaciones, ¿no? De que si el papá te da toda la vida carne, eso es lo que vas a comer, ¿no? Bueno, toda la vida en el que vive, ¿no? Con el papá. Entonces no vamos a forzar a que todos los niños sean grandes yogis, ¿no? O que todos los niños sean grandes artistas, pero sí le vamos a brindar la posibilidad de que pueda despertar y ver otra forma de vivir. Y cada quien decida, ¿no? Cada quien, aun como niño, decides, esto me gusta, esto me llama o esto no. Pero sí me parece que esa oportunidad muchos de nosotros no la tuvimos, ¿no? Claro, porque obviamente nada más nos formamos en un sistema ya establecido. Claro, pero también yo sí quiero decir y que tome mucho esto en cuenta, que cada vez las escuelas nos forman como más esclavos, sí, ¿no? Tienes que salir con 30 idiomas, tienes que salir siendo un experto para en que puedas progresar. Claro, y para que te contrate una empresa que finalmente también se hace millonaria porque tú eres experto en tal cosa. Entonces sí veo cómo formamos soldados para el capitalismo, ¿no? Entonces, es un soldado, pero es un soldado inerte, ¿no? Que te sirve precisamente, o sea, no quieren que pienses, quieren que produzcas. Se desarrolló toda una estrategia para utilizar la vida del ser humano como un soldado robot para generar riquezas, trabajo, pero estar desatento y no aprovechar la única oportunidad que tiene de vivir para florecer en espíritu a toda su potencia y tener una conciencia más clara y nítida de ese todo del que formamos parte, ¿no, don Alfredo? No, y se ven todas las enfermedades que hay, o sea, todos los suicidios, todo lo terrible que le provoca al ser humano. El ser humano no debería trabajar 8 horas diarias, así. O sea, no está capacitado. El ser humano tiene que experimentar la tierra, los animales, o sea, las cosas sagradas, ¿no? Las cosas de la vida. Exacto. Entonces, es como matarlo poco a poco. Y sí los matamos, ¿no? Porque, bueno, ahí está el estrés, está colitis, está enfermedades cardíacas. Cáncer, está un montón de cosas que antes yo estoy segura que a lo mejor nuestros bisabuelos no lo experimentaron. O sea, no morían. Y todavía hay algunos lugares privilegiados, por ejemplo en Japón, algunas comunidades que viven, por ejemplo, no trabajan, pero viven como en su propia casa, ellos cosechan su comida, ¿no? Entonces, bueno, viven como de esta manera al día, ¿no? Pero mueren a los 100 y tantos años y mueren felices. Don Alfredo, me está diciendo producción que vamos a ir a un corte, pero a mí me gustaría poner en la mesa ahorita lo siguiente. ¿Qué implicaciones tiene la física cuántica que nos puedan ayudar a elevar, despertar o mejorar la espiritualidad de todos nosotros? ¿Cómo podemos hacerle para tomar todos los beneficios que nos ofrece la física cuántica y lograr tener una conciencia diferente de nuestra permanencia y transcurso por esta vida? Nos la responde ahorita, sí, no sea mal. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Señales Ocultas. No se vayan, aquí por Tercera Llamada Radio.
Regresamos. Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Seguimos con el tema del día de hoy, que es física cuántica y espiritualidad. Nos quedamos con nuestro compañero, el ingeniero, que nos iba a responder unas dudas. Muy bien. Bien, me preguntaba aquí, Juan Ramón, las implicaciones de la física cuántica. Yo quisiera, para irnos en algún orden, contestar primero las implicaciones de la física clásica. Claro. Primero, y después nos vamos a las implicaciones de la física cuántica. Bien, lo que yo les preparé es lo siguiente en este punto. Hasta el presente, la biología y la física han sido sirvientas de los puntos de vista expuestos por Isaac Newton. No olvidemos que Isaac Newton hizo estas observaciones o estas leyes en el siglo XVII y siguen vigentes. Bien, Isaac Newton, que es el padre de la física moderna, todo lo que creemos sobre nuestro mundo y el lugar que ocupamos dentro de él se deriva de ideas formuladas en el siglo XVII, que aún sigue formando la columna vertebral de la ciencia moderna. Teorías que presentan los elementos del universo como si fueran divisibles, como si estuvieran aislados unos de otros y completamente autocontenidos. Es decir, aquí las implicaciones de la física cuántica es que nosotros somos cuerpo y se olvida de tratar... La física clásica. Perdón, la física clásica se olvida de que nosotros tenemos mente y que también tenemos un espíritu. No somos exclusivamente cuerpo. Es más, el cuerpo es lo que menos interesa para efectos espirituales. Nos encierra en un concepto totalmente material. Nos limita totalmente. Sí. Bien. Y todo lo que existe es nada más lo que podemos percibir en nuestro mundo, lo que tenemos próximo, lo que somos capaces de observar y, aquí está lo interesante, razonar. Sí. En base a todos esos postulados científicos. Sí. Aquello que no podemos razonar en base a esos postulados no existe, es una locura o es una posibilidad muy remota. Entonces, hasta en eso estamos encerrados, en esos conceptos, don Alfredo. Porque ha sido la humanidad muy floja. Sí. No piensan. Y no utilizan la mente. Viven o vivimos como animalitos. Como conejos, como pajaritos. Lo que se dio y adiós. Pero hace rato decía no Fanny, avanzamos, no evolucionamos. Decía Fanny lo importante que sería que al ser humano se le brindaran alternativas de elección. Estaba pensando ahorita que usted hablaba esto, mire. Alguien, no sé quién, pero debe ser muy poderoso, desarrolla programas educativos que conducen el actuar del ser humano por senderos del conocimiento, elabora planes de estudio, los cumplen y ya. Y todo lo demás, ¿dónde queda? ¿Verdad? Esas referencias o esas posibilidades de elección son muy reducidas a veces, don Alfredo. Totalmente, no a veces, siempre. Si el sistema educativo está tan pésimamente estructurado solamente para generar robots, ¿verdad? Esas posibilidades de crecimiento, de imaginación tal vez, de que existen otras cosas, ni siquiera le llega a mucha gente de nuestro pueblo y de muchos otros. Sí. Nada más su vida transcurre en una permanencia en este mundo, tal vez sin saber qué estamos haciendo aquí. Es que desgraciadamente el humano está muy propenso a vivir en términos de patrones, en términos de paradigmas, de tal manera que si mi familia vivió de esta manera, yo voy a vivir de esa misma manera. Hay muy poca gente que se atreve a romper con esos paradigmas, porque en principio es atacado por su propia familia. Porque rompe esquemas. Rompe esquemas, sí. Pero bueno, déjenme continuar con esta parte, ¿ve? Entonces, dichas ideas en esencia han creado una visión del mundo basada en la separación,
Newton describió un mundo material en el que las partículas individuales de materia seguían ciertas leyes de movimiento a través del espacio y del tiempo. Pensó en el universo como si fuera una gran máquina. Antes de que Newton formulara sus leyes del movimiento, el filósofo francés René Descartes, ¿cómo dices que se llamaba? Descartes. Enunció la que en su tiempo era una noción revolucionaria, que nosotros, representados por nuestras mentes, estábamos separados de esta materia inerte y sin vida de nuestros cuerpos, que no eran sino otra máquina bien engrasada. Entonces, para efectos de Newton éramos máquinas, para efectos de René Descartes seguimos siendo máquinas. Entonces, está perfectamente en contra de lo que nosotros ahora pensamos, ¿no? El mundo estaba compuesto por una serie de pequeños objetos discretos que se comportaban previsiblemente. El más separado de ellos era el ser humano. Nosotros estábamos fuera del universo y lo observábamos, que ahora vemos que eso no es cierto. Sí. Hasta nuestros cuerpos estaban separados de algún modo y eran otra cosa que nosotros mismos, las mentes conscientes que realizaban la observación. Con unos cuantos movimientos hábiles, fíjense lo que hicieron, Newton y Descartes arrancaron a Dios y a la vida del mundo de la materia, y a nosotros y nuestras conciencias del centro de nuestro mundo. Arrancaron el corazón y el alma del universo, dejando tras su paso una colección inerte de piezas interconectadas. Charles Darwin, para acabarla de amolar, y su teoría de la evolución, ligeramente retocada ahora por los neodarwinistas, hablan de una vida aleatoria, predadora, solitaria y carente de propósito. Sé el mejor o no sobrevivirás. No eres más que un accidente evolutivo. El vasto legado biológico de tus antepasados, complejo como un tablero de ajedrez, se ve reducido a un único factor central: la supervivencia. Come o sé comido. Estos paradigmas, el mundo como máquina, el hombre como máquina superviviente, nos han conducido a un dominio tecnológico del universo, pero muy pocas de las cosas realmente importantes para nosotros. Sí, me refiero a las cosas espirituales. Bien, esas serían las implicaciones prácticamente de la física clásica, ¿no? Que al final de cuentas estamos considerados como máquinas y que somos gente separada, entes separados. Que tenemos que obedecer nada más a nuestra pura estructura física. Al instinto. Sí. Por el avance tecnológico sacrificamos todo lo espiritual en bien de tener bienes materiales. Entonces tal vez se podría generar el cambio si pudiéramos ofrecer alternativas como esta. Oye, ¿por qué tengo que comer cadáveres? Por ejemplo, ¿no? Oye, ¿por qué tengo que seguir normas o instrucciones que a veces no comprendo qué sentido tienen? Modas, costumbres. ¿Qué hay en mi interior que me dice no lo hagas? Como usted comentaba hace rato, ¿no? De alguna forma debemos encontrar cada quien la posibilidad de acercar a nuestra vida elementos de decisión que nos ayuden a comprender más el sentido de existir. Ahora, la física cuántica, hablemos de la vibración, que eso para muchas de nuestros queridos amigos y personas que nos escuchan y miran, pues no creo que todo el mundo tenga, si a mí me dijeran ahorita hay que vibrar, y yo tengo el 5º o 6º año de primaria como promedio, pero tengo 30 años de edad, qué difícil de comprender va a ser para mí. Sí. Y no soy culpable, ¿no? No, además, no. Nada más soy una víctima. Sí.
¿Cómo podríamos darles Pero información? también hay algunos que lo saben, no todos, pero como inconscientemente, Sí, internamente. sí, Es una está en ellos, sabiduría, claro. pero no saben cómo activarlo. Como decía don Alfredo, es el cerebro, es el switch que necesita para activarse. ¿Cómo despertar ese cerebro para que tome la decisión, ¿no? Bien, complementando esto, yo diría que tenemos que terminar definitivamente con nuestras creencias. Las creencias, a final de cuentas, es ignorancia. Si yo rompo con mis creencias, que además a lo mejor ni son mías, son algo que estoy heredando de mis, o bien del colectivo, o bien de mi Familia. árbol genealógico, Sí. ¿sí? Y no soy capaz de analizarlas y ver si convienen o no me convienen en este mundo, en estas circunstancias, en Y a este mí. contexto, y a Y ti. a mí, claro. Y a ti. Entonces tienes que romper, tienes que analizar esas creencias, romper esas creencias, romper esos programas, romper esos esquemas, esos paradigmas que te han conducido a lo que es tu vida en este momento. Si quieres esta vida y no tener ningún cambio, sigue como estás. Si quieres cambiar de vida, de forma de hacerlo, vas a tener que cambiar tus creencias y romper con tus programas, con tus paradigmas, para ver lo que a ti te conviene, desde ese punto de vista. Perdón, Bien. yo ahí sí quiero también acotar que hay muchas creencias que son inconscientes, ¿no? Entonces, bueno, hace poco leía un artículo en el cual la menstruación, por ejemplo, ¿no? Ay, es que menstruar duele, ¿no? Y ya es una creencia, ¿no? Que como mujer también te impones. Y eso hablo de una creencia como mujer, ¿no? Hay un montón, como hombre no puedes llorar, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos, ¿no? Y eres súper fuerte. Como niño, los niños no saben muchas cosas, pobrecitos, ¿no? Y así, y esas creencias o cosas que nos dicen los papás o los vecinos o quien sea, las apropiamos. Pero lo que voy es que primero hay que hacer consciente este tipo de situaciones tan internas que tenemos, porque si no, no vas a saber ni qué tienes que mover ni qué tienes que cambiar. Sí. O como por ejemplo aquel que dice que el color de la piel es lo que hace que seas diferente. Ahorita que mencionabas eso, ¿no? Que el ser de tal vez piel blanca es que seas mejor, o que tengas preferencia sobre el que tiene la piel oscura. Al final de cuentas, las creencias, desde mi punto de vista, es una manera de explicar aquellas cosas que no comprendemos, porque no podemos comprender por qué hay gente blanca y gente morena, ¿no? O gente totalmente de color, o gente amarilla. Y esas creencias nos dan una justificación que estamos inventando porque no la podemos comprender al final de cuentas. ¿Cómo podemos hacerle? Aquí agregaría yo también que habría que romper, además de las creencias y patrones, habría que romper con hábitos. También. Porque muchas veces esos hábitos nos siguen dando problemas. Y como tú dices, yo hago ya por hábito el que la menstruación me va a doler. Que es normal. Sí, ya normal. Y eso, espérame. ¿Quién me lo dijo? ¿O en qué momento? ¿O en qué momento me dijeron que los niños pues eran tontitos, ¿no? Porque no saben, porque está chiquito, o sea, ¿en qué momento yo me apropié este tipo de situaciones y las sigo repitiendo? Y seguramente si tengo una hija le voy a decir, ay, es que la menstruación duele, ¿no? Y ahí sigue todo el patrón. Ahora que estamos hablando de estos temas, a mí me vino a la mente automáticamente el dios Shiva, ¿no? Para muchas culturas lo conciben o lo conciben de cierta manera, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta situación de que Shiva es el destructor, ¿no? Porque destruye y crea a partir de esta El caos. O sea, te tienes también que ser humano, porque a mí me botó esto, ¿no? Como ser humano, entonces me tengo que destruir todo lo que he sido hasta ahora para hacer algo completamente nuevo, ¿no? Mis creencias, mis hábitos, mis rutinas, todos los patrones que yo traigo para entonces resurgir, ¿no? Porque no puedo construir sobre... A mí me ponían un ejemplo, ¿no? Tú eres una taza llena y eres una taza llena de aceite, ¿no? Entonces, si le metes agua, ¿qué va a pasar? ¿No? Pero también hay un punto tope en el que seguramente va a empezar a entrar el agua, ¿no? Pero mientras estás lleno de creencias,
y estás lleno de creencias y entonces nada nuevo va a entrar porque tu mente inmediatamente lo va a bloquear. Exacto. No quiero, espera. Por el uso de no. tu razón y los Claro. conocimientos adquiridos, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte tú lo que me estás diciendo es completamente contrario a lo que yo pienso, a mis ideas, no, te bloqueo, ya no te escucho. Y aunque esté hablando contigo, ya me bloqueé completamente. ¿No? Entonces desde ahí, ¿qué está pasando internamente en nuestro cerebro? Sí. Don Alfredo, ¿cómo aprovechar a la física cuántica? Regresábamos al hacer que todo nuestro ser vibre en una frecuencia diferente. Híjole, platicaba yo este tema con algunos conocidos, colaboradores incluso en el trabajo, y ellos tenían la idea de que si nosotros decimos vibrar, es tal vez estar moviéndose en ese... Pero fíjense qué interesante, ¿no? Tal vez cualquiera de nosotros tiene una idea más compleja, más completa de esa situación. Y yo me refería hace rato y hacia la pregunta, ¿cómo poderles explicar ese concepto de vibración? Que de una manera muy sencilla les pueda ayudar a articular todo su ser en uno solo, para que esa división ya no tenga tanta injerencia en su vida, ¿verdad? Sí, a ver si me logro hacer entender. A ver, partiendo de la base que nosotros no somos cuerpo, en esencia somos espíritu, en esencia somos energía. Bien, cuando hablamos de vibrar a una manera más alta, a mayor frecuencia, no significa que estemos temblando y que estemos vibrando en nuestro cuerpo, ¿sí? Sí. Lo que debemos aumentar de frecuencia, de vibración, es nuestra energía esencial. Esa no la vemos. Eso es lo real. Lo que no vemos es lo real. Eso es lo que no va ni siquiera va a morir incluso. Entonces, aquí lo que debemos tomar en cuenta, que lo que debemos aumentar de vibración, la frecuencia de vibración, es de nuestra energía, de nuestro ser, no de nuestro cuerpo. Claro. ¿Sí? Entonces, perdón. No, continúe. Entonces, quitémonos de la idea, esa idea de la cabeza de que voy a vibrar y me voy a poner así, está temblando. Porque volvemos a caer nada más en el aspecto material ese es del el cuerpo. aspecto material, es Claro. lo que menos nos importa, es lo que menos nos interesa la parte espiritual. La parte espiritual básicamente es energía. Esa energía es la que tenemos que hacer que vibre a mayor frecuencia. ¿Cómo podemos lograr que vibre a mayor frecuencia? En lugar de estar dominados por la ira, por el temor, por el miedo, por el coraje, por qué sé yo, por una serie de sensaciones negativas, vamos a trocar, vamos a cambiar esas sensaciones, esas emociones, por otras que primariamente sean en base al amor. En base al amor, entonces, nuestras vidas, si las conducimos en base al amor, no a la ira, no al temor, fuera de conducirnos con pensamientos del ego, tendremos necesariamente que incrementar nuestra frecuencia vibratoria. Claro. Por lo tanto, y eso ni siquiera nos vamos a dar cuenta nosotros, pero sí vamos a sentir una paz interior. Cuando nosotros estamos con una paz interior, una tranquilidad, una serenidad, estamos vibrando a una frecuencia mucho más alta. Estamos viviendo en términos de amor, no el amor carnal, no el amor que se siente por la pareja. El amor pasional. No. Es el amor a tu prójimo, porque simple y llanamente es tu prójimo. El amor del niño que no sabe distinguir entre las cosas buenas, entre las cosas materiales y las cosas espirituales, que es uno solo. Fanny, ¿cómo podríamos hacerle para que en el ser humano brotara el amor al prójimo? El prójimo es la madre, el padre, el hermano, la pareja, el semejante, el vecino, el tío. ¿Cómo podemos o la gente con la cual te cruzas que ni siquiera conoces? Sí, ¿cómo podemos hacerle para que los seres humanos nos podamos convertir en individuos de amor? Que estamos rodeados de muchas necesidades materiales, de muchos esquemas estructurados en nuestra contra, porque ninguno nos favorece.
al tocar estos temas, decíamos hace unos momentos, que vamos en contra de todo, ¿verdad? Porque si salimos gritando a la calle, es que tenemos que amarnos, hermanos, quién sabe qué vayan a pensar de nosotros, ¿verdad? Así lo veo. ¿Cómo podemos hacerle como inicio, Fanny, para que las personas puedan ir descubriendo la inmensa capacidad de amar que tienen o tenemos en el interior? Okay, bueno, se me hace una pregunta súper interesante y justamente estaba pensando en esto, ¿no? Porque, bueno, sí se le explica a la gente que vibrar no es vibrar, esto de BioShaker, ¿no? Pero, bueno, y luego cómo subo mi vibración, ¿no? Entonces, para eso hay técnicas súper sencillas que no requieren que leas física cuántica, ¿no? Eso ya viene a su tiempo y cada quien lo hará cuando quiera. Pero yo sí recomiendo que la persona o una persona, niño, adulto, quien sea, se tome 5 minutos, es más, 1 minuto para sentarse en un lugar donde se sienta cómodo, tranquilo, y que piensen las cosas más bonitas que le han pasado en la vida. Exacto, empezar con el pensamiento. Así es, porque cuando uno empieza a pensar en cosas bonitas que nos han pasado en la vida, o en sueños, por ejemplo, ¿no? Yo quiero ir a la playa, me encanta la playa, por ejemplo, ¿no? Esto nos va a empezar a hacer vibrar en estas ondas alfa, ¿no? Yo me refiero ahora a nivel cerebral. Y esto también va a cambiar nuestra aura, ¿no? Entonces vamos a empezar también a traer cosas positivas. Lo consiguiente sería cambiar el pensamiento de odio, por ejemplo, ¿no? Va una persona, ve a otra y genera un pensamiento de odio instantáneo, pero a veces ni siquiera lo hace consciente, lo siente nada más, ¿no? Entonces esto se va traduciendo también a nivel espiritual en ondas, ¿no? Yo le estoy mandando esta onda y esta situación de odio a esa persona, ¿no? Si poco a poco vamos haciendo esta conciencia, cambiar el pensamiento a yo te amo, ¿no? O yo soy amor. El yo soy es esta palabra con la que Jesucristo se presentaba, ¿no? Yo soy. Entonces cuando uno dice yo soy amor, yo soy prosperidad, yo soy paz, es como un momento eterno. Si dices yo estoy en prosperidad, ya se traduce a algo más efímero. Entonces el yo soy se convierte en algo eterno, algo que traspasa el campo de cuerpo, sino el campo áurico. Entonces esa sería la manera de empezar a vibrar, ¿no? Como parte número 1, pensarlo. Tener 1 minuto al día para pensar en cosas positivas. Okay. Número 2, repetir un mantra. A lo mejor al día voy a repetirme 5 veces al día, yo soy amor. Después, don Alfredo, ¿cómo sentirlo? Es que precisamente, ahorita mencionaba Fanny lo del pensamiento. Dentro del proceso creativo son 3 elementos que hay que tocar. Uno de ellos es el pensamiento. El pensamiento es la primera parte de la creación. Cualquier cosa que esté creada primero tuvo que haberse desarrollado a nivel pensamiento. Sí. Cualquier cosa, cualquiera. Segundo, es el sentir. Es decir, y eso no es que yo me programe a sentir o no sentir. Lo debo sentir porque es algo que estoy creando, algo que quiero crear. Entonces yo en automático, si realmente lo quiero crear, Sí. lo tengo que sentir. Por ejemplo, la ley de la atracción, usted pide, después piensa cómo sería eso y simplemente posterior da las gracias como si ya lo tuviera, como si ya, o sea, lo siente y siendo congruente con su petición. Entonces ahí viene la parte de pedir, sentir y accionar. La parte de la acción es la última parte del proceso creativo, Sí. donde ya en términos materiales acudimos ya a buscar los diferentes materiales, o bien hay varios elementos ahí que podríamos discutir sobre ese proceso creativo. El hombre, por ejemplo, crea de 3 maneras diferentes. Crea con aportación de materiales ajenos a él. Por ejemplo, yo quiero crear esta mesa, ajeno a mí es la madera. Claro. Entonces yo me agencio esos elementos y ya tuve un diseño en mi mente, ¿sí? Y entonces voy a buscar con ese sentimiento de hacer esa mesa, ese material. Pero además me siento con la autoridad de tocarlo, Sí. de modificarlo Sí. y de darle el uso que yo desee. ¿Sí? Entonces usted ya va y
¿Sí? Bien. Esa es una manera en que crea el hombre. Otra manera que crea es aportando material genético. Por ejemplo, en la procreación, Sí. cada uno de los dos, cónyuges, Ajá. aportan material genético para generar un tercer cuerpo. Y no lo sabe. Un tercer cuerpo. Esa es la otra manera de crear el hombre. Y tiene una tercera manera de hacerlo, que es la forma mental. En la forma mental, nosotros creamos, por ejemplo, imágenes mentalmente. Y esa es una libertad Total. que nos pertenece a cada uno Total, de nosotros. totalmente, porque precisamente de todas nuestras experiencias nosotros creamos recuerdos, de esos recuerdos son el origen de la imaginación y del deseo. Esto lo traigo un poquito fresco porque lo acabo de hablar en mi programa de los martes de reflexiones. Ahí hablé precisamente de esto, precisamente de esto. Entonces, los invito a que lo vean, está muy interesante. Este es uno de los programas con los cuales me sentí bastante a gusto. Bien, entonces, incluso retomando el tema que ella decía de cómo es arriba es abajo, que es la ley de la correspondencia, podemos pensar que el Creador solamente pudo habernos creado desde un punto de vista mental. Él no tiene elementos extraños a él es todo. Sí. Entonces por ahí no se puede. Él no tiene elementos que aportar para una procreación, él lo es todo. Pero sí puede hacerlo de manera mental, como lo hacemos nosotros. Y nosotros finalmente somos co-creadores. Nosotros tenemos esa facultad de crear cuerpos. Él tiene la facultad de crear seres. Que es totalmente diferente. Pero somos co-creadores, Sí. en diferente grado. Tendríamos que tomar como esencia de vida ese concepto. Por ejemplo, decías tú hace rato que con el pensamiento de amor podemos tener el sentimiento de amor, que nos daría el conocimiento de amor. ¿Me explico? Que es pues, también lo que usted está diciendo. Porque también después de que se practica cierto tiempo ya comienza a surgir natural. Ya no tengo que obligarlo. Ya veo a alguien y digo, ay, no. Es el conocimiento entonces, que te da. Exacto. Se te vuelve hábito. Se activa. Se vuelve hábito. Se te vuelve hábito. Así como se nos ha creado el hábito de disgusto, de enojo, de ira, también podemos dar marcha atrás y reorganizar la información que está en nuestra mente. Bueno, pero yo lo quería tomar en este sentido. Es como si activaras esa espiritualidad, ¿no? Así como una especie de círculo acá, que de repente lo estás toqui, y ya llega el momento en el que ya se vuelve natural, automático, claro. Exacto, ¿no? Porque es inherente a nosotros. Tu esa espiritualidad. cerebro en ese mar de elecciones ya escogió, Fanny. ¿Me explico? Decía el señor Herrera hace rato que dentro del mar de posibilidades ya escogiste. Y eso sería muy interesante como principio, irlo fomentando en nuestros semejantes. Que lo primero que tenemos que hacer es tener pensamientos de amor. Una reprogramación. Exacto, pero con lo más sencillo, parece mentira, ¿no? Con el origen divino de la vida, con el puro pensamiento, para que después nos cause el sentimiento de amor. Nos genera. Nos lo va a generar. Y tenemos que luchar para desprogramar de nosotros todos esos elementos que nos dañan y que no nos dejan evolucionar y crecer. Pero también Sí, eso sería muy interesante porque creo que también derrumbaría este modo de vida que tenemos. por supuesto. ¿No? Porque entonces alguien diría, bueno, ¿y yo por qué voy a trabajar a la oficina 10 horas? ¿Sabes que me voy al campo, ¿no? Y voy a plantar mis propios vegetales. O sea, siento que también sería como todo un cambio de la civilización. O tal vez no, porque hay que ganarse la vida con dignidad, con bondad, con una lucha cotidiana. Pero entonces fíjense qué interesante. Si nosotros primero lo pensamos y vamos luchando individualmente contra todo aquello que nos frena y que nos hace vibrar a bajas frecuencias,
esa lucha interna individual con el paso del tiempo se hará colectiva. Y las sociedades, primero el individuo, luego la familia y luego la sociedad, irá modificando su comportamiento en el mundo, ¿verdad? Con el puro pensamiento. Que cada quien sea capaz de luchar contra la programación que individualmente tiene y que empiece a darse cuenta que si él continúa con esa programación no va a llegar a ningún lado, que es obligatorio, necesario y urgente cambiar a manera individual y con lo más elemental. Y después va a descubrir, conforme lo haga y lo practique, que es capaz de sentirlo de manera espontánea y natural, como ustedes mencionaban ahorita. Aquí quisiera ahondar un poquito en ese concepto. Debemos tomar en consideración que nuestra mente, por llamarlo de alguna manera, está dividida. Sí. Una gran porción de nuestra mente está dominada por el ego. Y ese ego es el que domina nuestros pensamientos, y fue nuestra forma de inculcado. pensar, ¿sí? Desde que hubo la separación, se dio origen al ego. Claro. Desde la separación. Bien, entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, que tenemos una mente dividida, gran parte de ella dominada por la parte del ego, que genera pensamientos en base al ego, y tenemos otra parte de nuestra mente que funciona en términos de, por llamarlo de alguna manera, en términos divinos. Uh-huh. Entonces, si nosotros estamos en un momento dado pensando en algo y tenemos la capacidad suficiente como para pensar en nuestros pensamientos, Si son los adecuados o no. ustedes, nosotros y todo el mundo se va a dar cuenta de que estamos pensando en términos del ego Sí. y que si queremos modificar, necesitamos darnos cuenta de eso y cambiar nuestra manera de pensar. Y es aquí. Y esa manera de pensar nos va a conducir a una actitud y conducta bien diferente. Si yo llego en un plan agresivo con el vecino lo mínimo que va a hacer es darme una respuesta en términos de agresividad. Sí. Si yo llego en términos tranquilos, en términos de amor, lo menos que puede hacer es Corresponde. bajarle 2 o 3 rayitas a su ira, a su coraje, que además muchas veces es una forma de reaccionar como un hábito. Usted toca a alguna persona o le habla a alguna persona, inmediatamente voltea con su cara así descompuesta, como si le fuéramos a pedir algo. ¿Y qué pasa si yo le vengo a ofrecer ayuda? Antes de saber de qué se trata, ya está con la agresión. Sí. Si voltea y nos ve que nosotros tenemos una faz totalmente diferente de la de que nosotros vamos en son de paz, en son de tranquilidad, que le vamos a dar amor, necesariamente va a tener que cambiar sus actitudes y sus conductas. Quizá no la primera, pero si seguimos nosotros haciendo lo mismo, va a tener que cambiar a esas personas. Tal vez mucha de esta problemática que se da en los seres humanos, a nosotros los seres humanos, tenga un origen que nos ha causado mucha confusión y que en base a esa confusión se han generado en nosotros muchas corrientes, muchas dudas. Y sería, ¿hacia dónde vamos después de aquí? ¿Hacia dónde vamos que nos pueda justificar que todos los esfuerzos que hacemos valgan la pena porque vamos a alcanzar el objetivo deseado de esa trascendencia? ¿Verdad? Como no lo sabemos, tenemos un hueco en el conocimiento y tal vez en la espiritualidad heredada que nos llena de dudas, de incertidumbres y miedos, que son aprovechados por esos sistemas de distracción
para atrapar al ser humano y no dejarlo evolucionar en ese sentido. Aquí la pregunta sería, ¿hacia dónde vamos después de aquí, no? Que debemos prepararnos, porque a todos nos va a llegar, pero ¿hacia dónde vamos? Y como no sabemos, nos inventamos muchas, decía usted hace rato, muchas creencias que tal vez nos impidan más aún darnos cuenta de lo que sigue después. Yo creo que aquí valdría la pena, nos estamos desviando un poquito del tema, pero Sí. creo que es importante señalar algo. Miren, vamos a partir de esto, y muy rápidamente se los explico. Vamos a partir de una sustancia que está vibrando a muy alta frecuencia. Bien, esto es, por llamarle de alguna manera, espíritu. Ujú. Ese es el espíritu. Una sustancia vibrando a muy alta frecuencia. Bien, a medida que este espíritu va perdiendo vibración, va bajando su vibración, va desprendiendo, va emanando energía. Sí, Bien. Hasta que si se continúa ese proceso, llega a obtenerse una materia muy densa, donde se ha perdido energía. por supuesto. Bien. Ese es el proceso mental de la creación. Ujú. Usted parte de espíritu para llegar a tener materia, y lo que obtiene entonces es una etapa que le llaman de involución. Involución. Ujú. Y también le llaman emanación divina, porque está emanando, está efusionando, está liberando energía al bajar su vibración. su vibración. Bien, entonces es involución y emanación. Ujú. ¿Ok? Bien. Ahora vamos al proceso Inverso. En el proceso inverso, ¿qué necesitamos? Necesitamos ir incrementando nuestra vibración para llegar a ocupar el puesto del espíritu del cual provenimos. Que sea energía. Necesitamos entonces absorber energía y aumentar nuestra vibración para llegar a volver a ser espíritu. Claro. A ese proceso se le llama evolución. Ujú. Y también se le llama la absorción de energía. Bien, entonces, si estamos nosotros en este momento de materia a llegar al nivel espiritual, necesariamente tenemos que cambiar, reitero, nuestra manera de vibrar Don Alfredo. para oye, poder evolucionar. Claro. Creo que nos trata usted de decir, si estoy mal, corríjame, no sea malo, que durante toda nuestra permanencia en el mundo el ser humano debe prepararse para alcanzar una alta vibración que lo vuelva energía y al momento de su muerte se libere de aquí. No necesariamente en la primera etapa. En una primera etapa, sí, si acaso existe la reencarnación, en cada una de esas vidas usted tiene que ir evolucionando. Claro. El ocupar un cuerpo es simple y llanamente tener un medio de transporte para conducirse en esta etapa. Alcanza cierto grado de experiencia y alcanza una evolución que se verá reflejado en términos de la vibración de su propia energía. Y en la medida que usted vaya evolucionando, va a ir incrementando su nivel de energía. Desde el punto de vista material, usted va a dejar la parte del odio, de la ira, del coraje, etcétera, y lo va a trocar por puros sentimientos de amor. De amor. Fíjense qué interesantes. Hay que pensar cosas de amor Sí, para que podamos sentirlas, sí, para que nos dé el conocimiento sí. Y poder actuar y en poder términos actuar en base a todo eso para prepararnos y alcanzar una vibración mayor que nos permita salir de aquí y romper todos esos esquemas que nos tienen atrapados. ¿Cómo poderle hacer? Pues tal vez sea, estaba yo recordando ahorita muchas de las enseñanzas de Jesús a las que te referías hace rato, Fanny, con la sencillez.
que nos permite darle a las cosas el justo valor, con la humildad, para ocupar aquellas que solamente podemos necesitar, porque ya tenemos identificado el camino, ¿verdad? Con la verdad, porque obviamente ese conocimiento no nos quita la necesidad de mentir para obtener un bien material, corporal, etcétera, porque tenemos bien identificado nuestro camino, que es, como usted mencionaba, posiblemente elevar la vibración hasta que podamos convertirnos en energía que, sumada del aire, el sol, los rayos cósmicos, el viento, la humedad, la respiración de todos los seres vivos, nos puedan impulsar a salir de aquí y romper toda esta trampa que quién sabe quién hizo. Entonces yo les quiero pedir, nos quedan escasos 5 minutos, me dice producción, que pudieran, qué rápido se fue, ¿no? Sí, estábamos en las implicaciones de la física cuántica. Sí. Me faltan ver eso. ¿Quiere que lo sí, vámonos, no, producción, nos podemos seguir, sí, ¿no? Sí, por favor, es importante. En menos de 5 minutos. No, don Alfredo, no se preocupe. Bien, entonces, volvemos a nuestro tema, entonces vamos a ver las implicaciones de la física cuántica. Deberíamos habernos deshecho de este mundo de separación de una vez por todas con el descubrimiento de la física cuántica a principios del siglo XX. Sí. A medida que los pioneros de la física cuántica entraban en el corazón mismo de la materia, lo que veían los dejaba anonadados. Las partículas más pequeñas de la materia ni siquiera era materia, tal como la conocemos, ni siquiera un algo establecido, sino que a veces eran una cosa y otras veces otra completamente diferente. Y lo que aún es más extraño es que a menudo eran varias cosas diferentes a la vez. Pero lo más significativo de todo es que estas partículas subatómicas no tienen sentido aisladas unas de otras. Tan solo en relación con todo lo demás, al nivel más fundamental, la materia no puede ser dividida en pequeñas unidades autocontenidas, sino que es completamente indivisible. Solo podemos entender el universo como una trama de interconexiones. Las cosas que estuvieron alguna vez en contacto siguen estando en contacto a lo largo del espacio y el tiempo. De hecho, el tiempo y el espacio no existen tal como los conocemos. Todo lo que aparece, hasta donde el ojo puede ver, es el gran paisaje del aquí y el ahora. Los pioneros y seguidores de la física cuántica asumieron que el extraño mundo cuántico solo existía, fíjense bien, los pioneros, los primeritos que empezaron a ver esto, asumieron que solo existía en el mundo de la materia muerta, y las cosas vivas seguían operando según las leyes de Newton y de Descartes. Pero descubrieron que nuestra relación con la materia era crucial. Las partículas subatómicas existían en un estado potencial abierto a todas las posibilidades, que nosotros las alterábamos al observarlas o medirlas, y en ese momento se convertían por fin en algo real. Nuestra observación, que es nuestra conciencia, que lo hace, era fundamental o es fundamental para que este flujo subatómico se convirtiera en una cosa fija, pero nosotros no estábamos incluidos en las fórmulas matemáticas de Heisenberg o de Schrödinger. Fíjense, esos fueron los pioneros. Creían que solamente se aplicaba a la materia muerta, y sin embargo no nos tomaban en cuenta cuando ahora somos el eje de todo. Claro. Somos la parte principal, somos los protagonistas. Bien. Esta gente se negaba a reconocer los aspectos intuitivos asociados. ¿Cómo podían los electrones estar en contacto con todas las cosas simultáneamente? ¿Cómo era posible que un electrón no fuera fijo y definido hasta ser examinado o medido? Su respuesta fue afirmar, fíjense en qué tan equivocados están, su respuesta fue afirmar que había una verdad para las cosas pequeñas
y otra verdad para las grandes. Una verdad para las cosas vivas y otras para las inertes. Y que se debían aceptar estas aparentes contradicciones tal como se aceptan los axiomas básicos de las leyes de Newton. Un pequeño grupo de científicos se sentía insatisfechos, limitándose a recitar de memoria los axiomas de la física cuántica. Entonces retomaron sus investigaciones y experimentos desde el punto al que habían llegado los pioneros de la física cuántica. Algunos de ellos volvieron a interesarse por unas ecuaciones que siempre habían sido sustraídas de la física cuántica, porque no se entendían, no eran entendibles para todo el mundo. Y a veces no comprobable, ¿no? También. Bien, entonces retomaron esas ecuaciones y fíjense, estas ecuaciones representaban al campo punto cero, que es un océano de vibraciones microscópicas en el espacio existente entre las cosas. Por ahí alguien se ha atrevido a hacer un cálculo de todo el universo y dice que este campo, la energía de este campo, representa del orden del 75% de todo lo que existe en el universo. Y lo sacaban los pioneros de la física cuántica. Imagínense qué tan importante fue que esta gente retomara este asunto. ¿Sí? Bien. En el campo de las partículas cuánticas, los campos se crean por intercambios de energía. El campo se llama punto cero porque incluso a temperaturas de cero absoluto, cuando toda materia en teoría debería dejar de moverse, estas pequeñas fluctuaciones siguen siendo detectables. Aunque toda materia está rodeada por la energía del punto cero que bombardea a cualquier objeto dado uniformemente, en algunos casos se ha podido medir las alteraciones del campo. Les voy a dar tres nada más, así, y se los voy a mencionar rápidamente. Una es el cambio de Lamb, que fue descubierto por Willis Lamb, físico americano. El uso del radar en tiempos de guerra mostró que las fluctuaciones punto cero hacen que los electrones se muevan un poco en sus órbitas, produciendo cambios de frecuencia de aproximadamente 1000 megahercios. Pues es que es muy grande. Sí. El efecto Casimir, ese se debe al nombre de Henry Casimir, que es un físico holandés. Cuando acercamos dos planchas de metal, se crea una atracción entre ellas que parece juntarlas. Esto se debe a que cuando ambas planchas se sitúan cerca una de la otra, las ondas punto cero existentes entre ellas quedan restringidas a las que se extienden sobre esa distancia. Como algunas ondas del campo quedan excluidas, se produce una alteración del equilibrio del campo que produce un desequilibrio energético. Habiendo menos energía en el espacio entre las planchas que en el espacio vacío, esta mayor densidad energética empuja las dos planchas de metal a juntarse. Y hay otro ejemplo más que nos da pie a comprobar que existe este campo punto cero. Lo estoy mencionando nada más tres. La tercera es el efecto de Van der Waals. Ese se debe su nombre a Johannes Diederik van der Waals, un físico holandés. Las fuerzas de atracción y repulsión que operan entre átomos y moléculas se deben al modo en que está distribuida la carga eléctrica, y finalmente se descubrió que eso tenía que ver con un desequilibrio local en el equilibrio del campo. Esta propiedad permite que ciertos gases se conviertan en líquidos. Y finalmente, Timothy Boyer indicó que la incertidumbre, la dualidad onda-partícula, el movimiento fluctuante de las partículas, todo ello tenía que ver con la interacción entre la materia y el campo punto cero. Bien, estimados amigos, esto realmente es para gente científica, pero sin embargo no quiero dejar de sembrar esa semillita y que alguien se interese y vea ahí por internet a Lamb, el efecto de Van der Waals, el efecto de este señor Casimir Hendrik. O sea, que ustedes tengan algunos elementos, algunas inquietudes para adentrarse en este campo, que ahorita quizá les resulte un poco difícil o muy difícil de entender, pero se tienen que dar algunas bases para que se pueda creer lo que a continuación vamos a hablar.
¿sí? Entonces, estos efectos, estas medidas de fluctuación del campo cero nos dan se ofrecen, vamos, como una comprobación de la existencia del campo cero, que reitero, ese campo cero es todo lo que rodea toda la materia, ¿sí? Y es en el universo del orden del 75% de todo lo que existe en el universo. Es más, ese campo punto cero, gracias a ese campo punto cero, es que los electrones de cualquier átomo se encuentran en equilibrio. Claro. Y no salen disparados por la fuerza centrífuga Por la presión o por la exterior. fuerza centrípeta para golpear y chocar contra su núcleo. Sí. Ese intercambio de energía entre la carga eléctrica del electrón con la del campo cero es la que permite mantener en equilibrio todas las partículas subatómicas de todos los átomos. Quiere decir entonces que los seres humanos necesitamos reencontrar el equilibrio de todos los átomos de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, para que se active también nuestra mente, nuestro espíritu. Muy interesante, don Alfredo, ¿no? Bastante interesante, bastante interesante. A mí se me hace un tema, la verdad, Formidable. muy formidable, sí. Sí, nos acaba de dar usted una explicación netamente científica. Fanny, ¿qué hacemos los seres humanos para liberar o despertar o activar ese espíritu que es sometido a presiones y manipulaciones físicas, incluso que lo frenen? Bueno, hay algunas cosas que están siendo por encima, ¿no? Algunas cuestiones que son leyes meramente físicas, y a las que efectivamente estamos sometidos, ¿no? Pero también el conocimiento es el que nos va a ir despertando poco a poco, porque también cuando tienes el conocimiento, pues empieza a practicar. Si se puede convertir en sabiduría, o sea, transmitirlo a los demás, bueno, pues este conocimiento ya está aprendido correctamente. Claro. No, pero hay muchas maneras. No sé si necesariamente haya una sola manera de despertar. Porque somos muy diferentes. Nuestra estructura, a pesar de que somos uno del todo, nuestra estructura ha sido trabajada para crear diferencias entre nosotros. Claro, y no a todos nos asienta las mismas técnicas, ¿no? Y cualquier manera es la correcta, mientras nos lleven hacia este proceso de luz, ¿no? Sin embargo, a lo mejor lo que cabe son las simples y llanas preguntas más simples de la vida. Por ejemplo, ¿los árboles tienen vida? Sí. Claro. ¿Por qué como cadáveres? Oye, si yo tomo un vegetal y me lo como y está vivo, ¿estoy haciendo lo mismo? O sea, preguntas que el ser humano debe empezar a manejar en su mente para que le ayuden a encontrar libertad, ¿no? Para que vaya rompiendo los esquemas de programación a los que fuimos sometidos por siempre, ¿verdad? Y que tenemos que romper con ellos. Y que hay que romper con ellos. Y a lo mejor la forma más fácil es la más simple de todas: preguntarse y buscar contestarse, pensar, que era lo que usted se refería hace rato. Eso pues hay técnicas de meditación que se usan de esa manera. Sí. Porque hay dos tipos de meditación. Entonces, en este tipo de meditación abstracta se le pregunta al ser interno, al ser superior, ¿quién soy yo? ¿No? Las veces que sean necesarias. Y hacia dónde voy, a qué vine. ¿Y qué hago aquí, no? A qué vine, claro. ¿Cuál es mi meta en este mundo, no? ¿Cuál es mi misión? Entonces, se supone que después de practicar cierto tiempo la respuesta llega, pero es una respuesta que proviene del ser superior, ¿no? No proviene de mi mente, no proviene de mi ego, ¿no? No vienes a ser un licenciado, ¿no? Porque esa también es otra cuestión. Hubiera sido un absurdo que el creador se hubiera tomado tanta molestia con el pensamiento y todo su amor crear un individuo para que fuera un abogado exitoso. Claro, y eso también, bueno, yo lo quería... Como objeto principal de su creación. Por supuesto, claro. Yo lo quería tocar el punto, nada más que no hubo la ocasión, ahora que hablábamos del ego, ¿no? O sea, yo observo mucho esta diferencia, ¿no? De cómo llegan dos personas y hay el licenciado y Pedro, ¿no? Entonces,
se le da mucha importancia al título, ¿no? Y sí, efectivamente el título te hace muy valioso para el capitalismo, ¿no? Sí. Entonces, se le da importancia al título cuando finalmente pues son seres humanos, ¿no? Y eso, yo por eso insisto mucho en esta cuestión de la oficina, ¿no? O sea, si te hace feliz ir a la oficina 10 horas, síguelo haciendo. Pero si eso te hace profundamente infeliz, para de hacerlo, porque no te va a llevar a ningún lado, ni te va a permitir siquiera un crecimiento espiritual, y a lo mejor meramente un crecimiento material, pero eso a lo mejor, ¿no? Porque en muchos de los casos la gente que trabaja mucho tiempo, pues a veces es para pagar la casa, el estudio, el teléfono, ¿no? Por toda esa programación. Claro, entonces... Oye, ¿será el desperdicio de la vida? Pues sí, porque vivimos para el cuerpo, y el cuerpo lo que más nos importa. Claro, y aparte yo siento también esta parte de a mi ego le sirve ser psicólogo, a mi ego le sirve que me digan licenciado Pedrito. Bueno, y o abrir la cartera y pagar sin problemas. Claro, y entonces vives toda la vida con esta creencia de que eres la punta de flecha de la evolución porque fuiste arquitecto. Sí. Y luego, ¿qué más hiciste? No contribuiste nada, no ayudaste a nadie en este sentido, ¿no? Y como lo dice... No amaste a nadie. Claro, y todos somos uno. O sea, finalmente, ¿por qué le das más valor a una persona que tiene un título que a una persona que no lo tiene, pero que también tiene experiencias, que a lo mejor amó, que a lo mejor vivió, ¿no? Todos valemos lo mismo y todos somos uno. En la medida en que podamos valorar a todas las personas, pues eso también nos va a permitir vibrar en otra sintonía, ¿no? Porque, y siento que esta separación es inducida por el mismo método de vida, ¿no? Sí. Donde tú como soldado me sirves y tienes tal título porque te puedo explotar más o porque X y Y, ¿no? Y hay que verlo nada más en las generaciones que nos dieron vida, el sentido en que fueron viviendo nuestros abuelos, nuestros padres, respondiendo a estímulos que jamás comprendieron, más que con la idea de crear excelentes o criar excelentes personas y sacarlos adelante. Pues ya casi nos vamos. Yo quisiera pedirles que fueran tan gentiles en darnos sus puntos finales para concluir. ¿Quiere usted tratar algo más, don Alfredo? Sí, porque estamos dejando la parte espiritual de todo esto. Quizá podríamos hacer otro programa. Pero me gustaría dejarles algo. Miren, ¿qué consecuencias trae la parte de la física cuántica hacia la parte espiritual? Breve y rápidamente les voy a decir lo siguiente. El físico, no sé cómo se pronuncia, se escribe Hal Puthoff, no estoy albureando a nadie, sí, así se llama. Ni se está llevando con nadie. Ni me estoy llevando con nadie. Se llama físico Hal Puthoff, ha postulado que el campo punto cero es como un banco de memoria universal de todo lo que ha ocurrido a lo largo de los tiempos. Si toda la materia del universo interactúa con el campo punto cero, significa que toda la materia está interconectada y potencialmente entretejida por el cosmos a través de las ondas cuánticas. ¿Esto qué significa? Si lo traducimos a términos de espíritu, todos estamos unidos, todos formamos uno. Sí. Y estamos rodeados de lo mismo y pertenecemos a lo mismo. Y recibimos la influencia de lo mismo. Pero todo. Los físicos cuánticos se dieron cuenta de que si se incluía el campo punto cero en nuestra concepción de la naturaleza fundamental de la materia, los cimientos mismos de nuestro universo eran un mar pulsante de energía, un vasto campo cuántico. Si esto era cierto, todo estaba conectado con todo lo demás en una trama invisible. Hal Puthoff demostró que el estado estable de la materia depende para su existencia de este intercambio dinámico de partículas subatómicas con el campo de energía punto cero sustentador. Demostró que los electrones ganan o pierden constantemente del campo punto cero, manteniendo un equilibrio dinámico que lo deja exactamente en la órbita justa, que era lo que yo les mencionaba, ¿sí? Si no existiera este campo punto cero, o bien por la fuerza centrípeta o centrífuga, sí, se saldría, no habría fusión, o chocaría con nuestro núcleo, nuestro núcleo de los átomos. Si nosotros y todo espacio vacío
somos una masa entretejida, que no existe el vacío, reitero. Está el campo cero, o sea, la energía oscura. Si nosotros y todo el espacio vacío somos una masa entretejida, debemos estar estableciendo conexiones invisibles con cosas distantes a nosotros. Reconocer la existencia del campo punto cero y el entramado ofrece una explicación de por qué las señales generadas por el poder del pensamiento pueden ser percibidas por alguien a miles de kilómetros. Cuando yo trabajaba ya era un poco más mandil. Cuando yo salía de trabajar... ¿Más qué, perdón? Mandil. ¿Qué es eso? Un hombre mandil, pues ya. solamente hay dos clases de mandiles. Sí. Los que lo reconocen y los que no. Para acabar pronto. Sí. Bien, miren. Yo recuerdo cuando iba del trabajo hacia la casa, tenía que pasar por un centro comercial. Entonces a mi mujer se le ocurría que tenía yo que pasar por leche y tortillas. ¿Diario? No, alguna vez, sí. Entonces, no sé, mentalmente me llegaba la orden, sí, jefa. Me paraba en el centro comercial, iba por la leche y las tortillas. Era Por los momentos de angustia. Era una transmisión mental. Ahora lo veo y digo, caray, era lo que estaba pasando y no era que fuera yo mandil. O si era mandil, era un mandil espiritual. Nada más se acordaba de la leche y las Pero eso tortillas. también sucede cuando hay una conexión más fuerte. Sí, claro. Sí, es. Cuando Porque las sí, ocasiones también los momentos de será angustia. por la vibración, me imagino. Claro, y también los momentos de angustia, ¿no? Algo le está pasando Algo a mi le está mamá, pasando. por ejemplo, o algo. Sí, y sí, le llamas, ¿no? Y sí, justo, no sé si Porque algo pasó. estás utilizando el sentimiento de amor como vínculo de conexión. Sí. Ahí les va. Este es importantísimo. Llamen a los niños, despiertan a los niños y hablen a los vecinos. Esto es importantísimo. Fíjense bien. El campo punto cero no destruye la idea de Dios, sino que por primera vez prueba su existencia. Porque es lo que le da el equilibrio a todo. Al demostrar que una conciencia colectiva más elevada es parte de nosotros. Sí. Redefine nuestra relación con Dios porque nos invita a entender a Dios como un campo del que somos parte intrínseca. Por supuesto. Ya por el hecho de estar aquí, somos parte de Dios. Exacto. Porque si no recibiéramos su influencia, nuestro cuerpo no pudiera integrarse en lo que somos, en lo que podemos ver, en lo que podemos sentir, pensar y actuar. Hay otro mantra que también se puede ocupar ahí para... Muy para interesante, despertar. ¿no? Sí. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despertar, es emplear y ampliar esas posibilidades de conocimiento y reconocimiento del poder divino. Sí. Rápidamente, me faltan dos Sí. o tres nada más. Dice, también descubrieron que estamos hechos, los físicos cuánticos, también descubrieron que estamos hechos del mismo material básico, que es el espíritu. Sí, todo. A nuestro nivel más fundamental, los seres vivos, incluyendo los humanos, somos paquetes de energía cuántica, intercambiando información constantemente con este inextinguible mar de energía. Claro. Las cosas vivas, ese es otro punto, las cosas vivas emitimos una radiación débil. Nosotros emitimos una radiación. Y este es el aspecto más crucial de los procesos biológicos, que no se ha entendido. Fritz Albert Popp descubrió que todas las cosas vivas, desde las plantas y animales más básicos hasta los seres humanos, emiten una corriente permanente de fotones. El número de fotones emitidos parece estar vinculado con la posición del organismo en la escala evolutiva. Mientras más evolucionado estés, más... Menos. No, pero quiero decir, mientras más evolucionado estés, mientras más crecido espiritualmente estés, eres más capaz de liberar de tu propio organismo luz. Esos fotones. Bueno, déjenme acabar con la idea y ahorita le explico algo que yo creo. Ajá. Bueno, entonces dicen, el número de fotones emitidos parece estar vinculado con la posición del organismo en la escala evolutiva. Los animales y plantas rudimentarios tienden a emitir 100 fotones por centímetro cuadrado por segundo, mientras que los humanos
solo emiten 10 fotones por centímetro cuadrado por segundo. En ambos casos con una longitud de onda de entre 200 y 280 nanómetros. Bien, fíjese qué es lo que pasa. Estos fotones que nosotros generamos, para poder creer que existen, se diseñó una máquina que estos fotones obviamente se convirtieran en luz, porque son luz, sí. Pero uno lo pudiera ver como luz, efectivamente, ¿sí? Como la Kirlian, ¿no? No, ese es para ver el aura, es otro tipo de energía, esa es otra cosa. Decía, ¿por qué la parte rudimentaria, los animales y las plantas generan más fotones que el humano? Porque se supone que las plantas y animales en una escala evolutiva están por debajo del humano. Entonces el humano tiende a convertirse en espíritu, y la parte espiritual, como acabamos de ver, es el campo punto cero, sí, con la mínima cantidad de energía, que no es cero, tampoco es cero, pero es la mínima cantidad de energía. Entonces, si nosotros nos vamos a convertir finalmente en espíritu, y estamos ya más evolucionados que el resto de animales, plantas, necesariamente nuestra cantidad de luz es menor, nuestra cantidad de energía es menor. Déjenme otro punto de volada. Incluso nuestras mentes... Es que nos quedamos... Por el punto cero de la zona oscura, ¿no? De la energía oscura, sí. A eso se refiere. Incluso nuestras mentes, eso otro aparentemente alejado de las leyes de la materia, opera siguiendo procesos cuánticos. Pensar, sentir, todas las funciones cognitivas superiores tienen que ver con información cuántica, pulsando simultáneamente a través de nuestro cuerpo y en nuestros cerebros. La percepción humana se produce por interacciones entre las partículas subatómicas de nuestros cerebros, sí, y el mar de energía cuántica. Literalmente resonamos con nuestro mundo. La percepción se produce en un nivel mucho más fundamental de la materia, el mundo básico de las partículas cuánticas. No vemos los objetos per se, solo su información cuántica. Sí. Muy interesante. Bueno, aquí nos faltó de ver la interpretación de Copenhague y una serie de cosas. Es un tema muy amplio. Yo voy a pedirle a nuestro productor, si ustedes están de acuerdo, que nos haga favor de tal vez agendar otro programa, porque yo también me quedé con algunas cosas que me hubiera gustado poder comentar. Sin embargo, es curioso, pero siento que la ciencia y la divinidad empiezan a empatarse, sí, en algo que dejó de ser mítico y que se está volviendo muy tangible y en beneficio de todos nosotros. Hablaba usted, bueno, pero ¿qué les parece si antes de que se nos vaya a cortar la señal en Facebook, porque se corta después de determinado tiempo, que nuestro productor nos haga favor de agendar un nuevo programa? Nos quedan 3 minutos antes de que se corte, nos despedimos y lo dejamos pendiente. Fanny, por favor, tenemos 3 minutos. Pues nada, muchas gracias. Espero que todas estas ideas que nosotros pudimos exponer aquí las sometan a su juicio y a la luz de la conciencia espiritual, ¿no? Y los puede guiar hacia algún punto. Muchas gracias. Fanny. Pues yo quisiera despedirme con este mensaje. Estimados amigos, no le tengan miedo, éntrenle al tema de la física cuántica, van a ver que su vida va a cambiar. Sí, van a tener... Inténtelo y van a ver que sí cambia su vida. Otra manera totalmente diferente de percibir el mundo. Bueno, yo me quiero despedir bajo una producción de Cristian Aguilar, agradeciéndole mucho a Estefanía Samperio, muchas gracias. Ingeniero Alfredo Herrera, muchas gracias. Muchas gracias. Juan Ramón Rodríguez, yo me quiero despedir con esto. Vamos a iniciar con lo más elemental, vamos a pensar cosas de amor. Debemos obligar a nuestra mente y nuestro espíritu a pensar cosas de amor, a sentir cosas de amor, a conocer cosas de amor para que cada quien pueda vencer la programación a la que ha venido siendo objeto y que le permitamos al amor del creador de todo esto que brote en nosotros.
Les agradezco el favor de su atención. A ustedes también, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Señales Ocultas. Nos vemos la semana próxima, si Dios quiere, y ustedes nos brindan su atención. Buenas noches, muchas gracias.